En primer lugar, me gustaría pedirte que al escuchar mis palabras, te vuelvas consciente de ti mismo. Pero, ¿qué significa eso? Normalmente, cuando alguien intenta volverse consciente de sí mismo, busca respuesta en sus pensamientos. Entonces, cuando te pido que te vuelvas consciente de ti mismo, lo más probable es que hagas referencia a tu nombre y a tu historia. Esa es tu situación de vida, que incluye tus relaciones, tu pasado, tu estado de salud, o cualquier otro aspecto de tu vida. Pero si lo observas con más atención, tu nombre, tu historia, y tu situación general de vida, aquí y ahora, solo existen como pensamientos. Tanto si en este momento tu situación de vida es maravillosa, como si es terrible. Tal vez, has perdido tu trabajo, tu dinero, tu casa, y aquí estás. O quizá acabas de comprar una mansión, acabas de conseguir tu nuevo avión privado, y tienes una esposa o marido trofeo con el que alimentar tu ego. Tanto si a los ojos del mundo como a tus propios ojos, estás en un momento maravilloso, o terrible, todo eso siguen siendo pensamientos. Porque aquí y ahora, en este momento, todo eso solo está en tu mente. Entonces, llegamos a lo que quiero decir cuando te pido que te vuelvas consciente de ti mismo. Te invito a que te vuelvas consciente de ti mismo, sin hacer referencia a tus pensamientos. Sin referirte a tu nombre. Sin referirte a tu historia. Ahora mismo, no necesitas recordar lo que hiciste en el pasado, ni las cosas que te han ocurrido. Tampoco necesitas pensar en lo que podría ocurrir en el futuro. Porque el futuro no existe excepto como un pensamiento. ¿No es extraño eso? Lo que llamas futuro, solo puedes experimentarlo a través de pensamientos. No es algo real. Es una construcción mental. Una ficción. Simplemente, es falso. Algo que es de verdad, existe. Por ejemplo, una columna de cemento. Si te apoyas en ella, te sujeta. Ahora, intenta apoyarte sobre una columna de cemento falsa, que no existe. Te caes. Y eso, es justamente lo que haces cada vez que le das valor a cualquier pensamiento en tu mente sobre el futuro. Te caes. Estás proyectando ficciones en tu mente que no existen. A las que dotas de realidad absoluta. Buena suerte. No funciona. Simplemente, es algo que no es real. Intentarás apoyarte en esa columna, y una y otra vez, te caerás. Esto, es muy interesante comprenderlo. El futuro, existe únicamente como un pensamiento. Porque cuando ese supuesto futuro llega, solo puede experimentarse como el momento presente. Entonces, vuélvete consciente de ti mismo ahora, sin hacer referencia a tus pensamientos. Surge una pregunta. ¿Queda algo? Resiste la tentación de decir, déjame pensar. No vayas ahí. ¿Sigues estando aquí, incluso sin pensamiento? Voy a hacerlo yo mismo ahora. Veamos. Yo sigo aquí. Pero sin duda, hay una presencia. Hay conciencia. Porque si no hubiera conciencia, esta habitación, ni siquiera estaría aquí. No sería percibida como una habitación. Tal vez, seguirían existiendo moléculas y átomos flotando por ahí, pero no habría una habitación. Ni siquiera habría personas. Existe una conciencia. Existe un principio organizador. Sin esa conciencia, no habría percepción de esta habitación. De modo, que hay algo que sabes con certeza. No solo lo sabes. Puedes sentirlo. Puedes sentirte a ti mismo como una presencia consciente. Pero solo puedes sentirlo, cuando no estás pensando. Simplemente, eres consciente. Simplemente, estás presente. Otra palabra que puede señalar hacia esto, es quietud. Tal vez, podríamos decir, que tienes que volverte quieto por dentro. Aunque quizá esa no sea la forma más adecuada de decirlo. Más bien, tienes que descubrir la quietud que ya está en ti. Esa quietud, es presencia. Y eso, es algo extraordinario. En cierto sentido, podrías decir, que no hay nada ahí. Y, sin embargo, hay una presencia. Una presencia que no tiene forma.
Entonces puedes seguir percibiendo todo lo que hay a tu alrededor. Pero ya no lo percibes como una persona que está etiquetando las cosas con pensamientos. En lugar de percibir como persona, percibes como conciencia. Como presencia consciente. Desde una atención anterior a tus percepciones sensoriales. Desde el lugar de donde surgen las percepciones. A veces, utilizo una analogía para señalar hacia esto. La analogía de un lienzo. Todo lo que experimentas a través de tus sentidos, es como una pintura, que está cambiando continuamente sobre ese lienzo. Esa pintura cambiante, es tu vida. Pero hay un lienzo. Y está la pintura. Y la mayoría de las veces, estás tan inmerso en la pintura, que no te das cuenta de que hay un lienzo detrás. Porque, sin lienzo, no podría existir la pintura. Entonces, de pronto puedes volverte consciente de algo más esencial. Puedes volverte consciente del lienzo. El lienzo, que hace posible que la pintura exista. De la misma manera, puedes sentirte a ti mismo como la conciencia que está detrás de las percepciones sensoriales. Entonces, puedes caminar por el mundo, puedes mirar a tu alrededor, puedes escuchar, puedes tocar, puedes percibir lo que sea que aparezca en el campo de tus sentidos. Puedes mover el cuerpo. Pero, al mismo tiempo, puedes permanecer como la presencia en la que ocurren esas percepciones. Y en ese momento, la persona realmente no está ahí. Hay algo más vital que la persona. Más profundo. Es la conciencia misma. Eso no significa que no vuelvas a ser una persona. Claro que sí. Después de un rato, vuelves al pensamiento, y vuelves a ser una persona. Pero ya no te identificas completamente con el pensador. Ya no te identificas totalmente con la persona. Y eso, es una liberación enorme. En la tradición espiritual de la India, hay una pregunta muy conocida que señala a lo mismo. Especialmente practicada por Ramana Maharshi a comienzos del siglo XX. Consiste en una pregunta muy simple. La pregunta es, ¿quién soy yo? Él recomendaba usar esta pregunta como una forma de meditación. Te haces la pregunta a ti mismo en tu mente. ¿Quién soy yo? Puedes tener los ojos abiertos o cerrados. No importa. La pregunta es la misma. ¿Quién soy yo? Y, por supuesto, cualquier respuesta que puedas pensar, o decir, no es la respuesta verdadera. Podríamos decir, que no hay respuesta. Pero eso tampoco es completamente correcto. En realidad, sí hay una respuesta. Solo que la respuesta, no está en el pensamiento. No está en una palabra. No es un pensamiento, ni es un concepto. La respuesta, es aquello que queda cuando dejas de buscarte a ti mismo en el pensamiento. Cuando sueltas la idea de encontrarte en las palabras. Eso, produce una liberación extraordinaria. La liberación de tu identidad. Porque tu identidad, deja de estar atrapada dentro del pensamiento. Descubres que más allá del pensamiento, existe una profundidad en lo que eres. Una profundidad, que se abre hacia algo inmenso. Algo vasto. Te das cuenta, de que en realidad, tú como persona, eres solo la manifestación más externa de lo que realmente eres. Una manifestación superficial. Porque aquello que realmente eres, es algo profundo. Algo vasto. Entonces, esa profundidad y esa vastedad, pueden empezar a expresarse a través de ti. Pueden entrar en este mundo a través de ti. Pueden brillar en este mundo a través de ti. Pueden usar tu mente. Pueden mirar a su alrededor, y pueden incluso decir, vaya, todo esto está siendo creado ahora mismo. ¿No es extraordinario? Entonces, surge la pregunta, ¿qué ocurre con la persona? ¿Qué ocurre con eso que normalmente llamas tu vida? En realidad, ni siquiera podríamos decir que es tu vida. Es simplemente vida. Porque no tienes una vida. Tú, estás vivo. Cuando dices, mi vida es así, o mi vida no es buena, en ese momento, creas una dualidad. Parece que aquí estás tú, y allí, está tu vida. La mente, ha creado una división.
una separación artificial. A veces se dice, no estoy contento con mi vida. Pero en realidad, no tienes una vida separada de ti. Tú, y la vida, sois la misma cosa. Tú eres la vida. Ahora bien, lo que le ocurre a la persona, en las diferentes situaciones, sigue teniendo cierta importancia. Probablemente, prefieras estar sano que enfermo. Prefieras vivir en un lugar agradable, antes que en un lugar sucio o desagradable. Quizá, prefieras tener un cuerpo fuerte y lleno de energía, en lugar de un cuerpo que ya no funciona tan bien. Tal vez, prefieras vivir o trabajar con personas agradables. Pero esas cosas, no siempre suceden. Las circunstancias cambian. Las situaciones cambian. Entonces, lo que ocurre con la persona, sigue teniendo cierta importancia. Cuando ocurren cosas que llamamos buenas, puedes sentirte contento. Cuando ocurren cosas que llamamos malas, quizá digas, vaya, qué lástima. Pero ya no llega tan profundo como antes. Porque aunque todavía tenga cierta importancia lo que ocurre contigo, ya no es absolutamente importante. Aparece una cierta distancia interior con respecto a la persona. Una especie de desapego suave. Y es algo muy agradable. Algo más cambia también. Tu mente pensante, ya no tiene el mismo poder para hacerte infeliz. Antes, podía hacerlo fácilmente. Bastaba con que aparecieran ciertos pensamientos. Pensamientos como: mi vida es terrible. Mi vida es un desastre. Ahora, observa algo. Ese pensamiento dice, mi vida es terrible. Pero, ¿qué es exactamente lo terrible? Ahora mismo, estás sentado aquí. Estás respirando. Estás mirando a tu alrededor. ¿No es eso tu vida en este momento? Pero la mente dice, no, mi vida es esto. Y entonces, empiezan las historias. Mi esposa se ha llevado a los niños, me han embargado la casa, y además, también tengo que ir al médico por un problema de salud. Pero primero voy a ver al abogado para iniciar el proceso de divorcio y bancarrota. Es terrible. Es horrible. Es espantoso. A veces le pregunto a las personas, ¿dónde está el problema ahora mismo? ¿Qué problema tienes ahora? Ahora. Muchas veces, la primera respuesta es, bueno, ya te lo acabo de decir. Mi empresa quebró. Mi esposa me dejó. Entonces tengo que decirle. No. Ahora mismo, estás sentado en un autobús. Vas camino de ver a un abogado. Tal vez luego verás a otro abogado por la bancarrota. Pero en este preciso momento, te estoy preguntando, ¿qué problema tienes exactamente ahora? Y a veces esa pregunta puede producir un despertar. La persona que carga con un peso enorme en su mente, hecho de situaciones de vida realmente difíciles, puede detenerse por un momento. Nadie está negando que esas situaciones sean difíciles. Son situaciones muy desafiantes. Pero esa persona ha estado cargando con el peso de toda su situación de vida dentro de su mente. Ahí es donde vive ese peso. Porque no está aquí, ahora. Está en la mente. Es una carga mental. Entonces, le pregunto, ¿cuál es tu problema ahora? A veces casi tendrías que sacudir a la persona para traerla a la hora. Los maestros zen a veces lo hacían. Entonces, la persona mira este momento. Y se da cuenta del momento presente en sí mismo. Aquí y ahora. Entonces, preguntas. Dime. ¿Qué problema hay ahora mismo? La persona empieza a buscarlo. Y no lo encuentra. Preguntas. ¿Estás respirando? Sí. ¿Sigues vivo? Sí. ¿Puedes ver la flor que está allí? Sí. Mírala más de cerca. Entonces, aparece algo. Un momento de asombro. Un momento de presencia. La persona dice, vaya, qué increíble, qué hermoso. Y durante ese momento, ocurre algo curioso. Se olvidó de pensar en sus problemas. Imagina que estás en la calle, y alguien te dice mira el cielo. ¿Puedes ver el cielo? Entonces, miras.
Y en ese momento, te vuelves consciente de algo muy simple. Sigues respirando. Estás vivo. Puedes sentir la vida dentro de tu cuerpo. Puedes sentir que estás presente. Hay una conciencia subyacente. Aquí. Ahora. Entonces, surge la pregunta, ¿dónde está tu problema? En este momento, no hay ninguno. Por supuesto, puede que ese estado no dure mucho. Porque la mente vuelve rápidamente. La mente dice, sí, pero. Y entonces, vuelve a traer las historias. Pero la vida, puede vivirse de otra manera. Porque, por ejemplo, cuando llega el momento de entrar en la oficina del abogado, ese, también es el momento presente. Entonces, caminas hacia esa situación como presencia. No como una mente cargada de historias. Llegas allí. Miras la situación. Y sigues presente. Esa entidad creada por el pensamiento, que se queja constantemente, que se siente una víctima, se reconoce, finalmente, como algo ilusorio. A partir de ese momento, sigues ocupándote de las situaciones de tu vida, pero ya no lo haces desde ese yo ilusorio. Porque ese yo ilusorio, cuando intenta manejar las situaciones, normalmente crea aún más problemas. Eso puede verse muy claramente en algunas situaciones. Por ejemplo, en ciertos procesos de divorcio. El conflicto crece y sigue creciendo por ambos lados, hasta que se vuelve completamente absurdo. Por eso, existe un poder enorme, en traer tu atención de vuelta una y otra vez al momento presente. En realidad, todo lo que alguna vez tendrás que afrontar, y todo lo que podrás afrontar, es lo que surge en el aquí y el ahora. Nada más. Siempre es esto. Lo que aparece en este momento. Y en el presente, tienes la capacidad de afrontar cualquier desafío que surja. Eso sí puedes hacerlo. Pero nadie tiene la capacidad de afrontar problemas que existen únicamente como historias mentales. Muchas personas construyen una identidad basada en ese conjunto de problemas. Una identidad hecha de sufrimiento. Pesada. Una identidad que dice, yo soy el que sufre. Entonces, surge la pregunta, ¿cómo salir del sufrimiento? Esa palabra, sufrimiento, aparece mucho en el budismo. El Buda lo llamó dukkha, que suele traducirse como sufrimiento, pero también significa infelicidad, insatisfacción, o un malestar general. El Buda dijo algo muy interesante. Hagas lo que hagas y vayas donde vayas, encontrarás dukkha. Por eso, algunos estudiosos que analizan el budismo desde un punto de vista académico, dicen que es una filosofía pesimista, que niega la vida. Pero no han comprendido lo que el Buda quería decir. Intentan entenderlo con la mente conceptual. Cuando el Buda decía, donde quiera que vayas, tarde o temprano encontrarás dukkha, quería decir algo muy simple. Si buscas la satisfacción definitiva en situaciones externas, si buscas la plenitud definitiva en lugares, en circunstancias, o en otras personas, entonces, inevitablemente encontrarás insatisfacción. Con cualquier persona con la que estés, tarde o temprano, descubrirás ciertos aspectos que no te satisfacen del todo. En cualquier lugar donde vivas, aparecerán también cosas que no son exactamente como te gustaría. En cualquier trabajo, incluso en la carrera más exitosa, encontrarás elementos que no resultan completamente satisfactorios. A veces, esos elementos pueden ser pequeños. Otras veces pueden ser grandes. Puede ocurrir incluso, que el trabajo que parecía tan importante, termine generando un nivel enorme de estrés. Una presión constante. Entonces, la persona trabaja durante años bajo una tensión tremenda. La mente dice, este trabajo es muy importante. Tengo que lograrlo. Tengo que demostrar mi valía. Y después de años de presión, la persona se derrumba. Un ataque al corazón. Y alguien dice, ¿cómo pudo ser? Tenía un trabajo tan bueno. Pero el Buda señalaba algo muy profundo. Si buscas la satisfacción definitiva en las posesiones, en lugares, en circunstancias externas, o en las personas, entonces, encontrarás insatisfacción.
Pero si dejas de buscarte a ti mismo en esas cosas, todo cambia. Si no exiges que una situación te haga feliz, si no exiges que otra persona te complete, si no exiges que un lugar te dé plenitud, entonces, todo se transforma. Porque esas exigencias a la vida te desconectan de tu verdadera esencia. La luz no puede pasar con las persianas bajadas. Cuando sueltas todas esas formas de pensamiento, todo ese ruido mental, que es justamente el causante de tu sensación de escasez, y vives desde la conciencia, te das cuenta de que esa presencia es la fuente de toda satisfacción verdadera. Desde ahí, surge una paz mucho más profunda. Incluso cuando parece que lo has perdido todo. A lo largo de la historia, ha ocurrido muchas veces. Personas que lo pierden todo. O el hombre que pierde su trabajo. Su esposa lo deja. Pierde su casa. Estas cosas están ocurriendo ahora mismo, en muchos países. Personas que pierden todo lo que tenían. En algunos casos, incluso de forma colectiva. Cientos de miles de personas obligadas a abandonar sus hogares, convertidas en refugiados. Esto ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia. Es un desafío enorme para cualquier ser humano. Nadie niega que sea extremadamente difícil. Y, sin embargo, también puede convertirse en una oportunidad. La oportunidad de descubrir una dimensión profunda dentro de uno mismo. A lo largo de la historia existen muchos testimonios de personas que tras perderlo todo descubrieron algo nuevo en su interior. No porque hubieran seguido una enseñanza espiritual. Simplemente, porque la pérdida los obligó a enfrentarse al momento presente. Al principio, reaccionaron con infelicidad. Pensaron, mi vida se ha derrumbado. Todo ha desaparecido. Todo me ha sido quitado. Pero después de un tiempo, ocurrió algo diferente. Apareció una realización. Fueron empujados hacia el momento presente. Y allí, en ese momento presente, descubrieron algo inesperado. Se sentaron, y de pronto dijeron, vaya. Todo aquello con lo que se habían identificado, había desaparecido. Entonces, surge una pregunta muy profunda. Si todo aquello con lo que te identificas desaparece, ¿quién eres entonces? Porque en realidad, no son las cosas las que definían quién eras. Eran los pensamientos acerca de esas cosas. Pensamientos que decían: soy esposo. Soy empresario. Soy propietario de esta casa. Pero si la esposa se va, si la empresa desaparece, si la casa se pierde, entonces, la mente ya no puede apoyarse en esas identidades. Y en ese momento, surge una pregunta muy profunda. Si ya no puedo identificarme con nada de eso, ¿quién soy? A veces, la vida te obliga a enfrentarte a esa pregunta. Pero no hace falta esperar a que ocurra una pérdida enorme. Podemos explorar esa pregunta ahora. Voluntariamente. Aquí estamos. Sin que la vida tenga que empujarnos a una crisis. Podemos descubrir quiénes somos más allá de todas las identificaciones. Podemos descubrirnos como presencia. Quizá hayas oído alguna vez la expresión, la realización de Dios. Aparece en varias tradiciones espirituales. ¿Pero qué significa realmente? En esencia, es algo muy simple. Significa darse cuenta de quién eres más allá de la persona. Conciencia. Ahora bien, cuando se dice eso, surge otra pregunta. ¿Significa eso que la conciencia es Dios? ¿Significa que tú eres Dios? Aquí, entramos en un terreno delicado. La respuesta es sí y no. Depende de cómo utilicemos el lenguaje. Si llamamos Dios a la fuente de la que surge la conciencia, entonces, la conciencia sería como un rayo de esa fuente, como un rayo de luz que proviene del sol. Imagina un rayo de luz del sol que toca tu piel. ¿Es ese rayo el sol? ¿O es un rayo del sol? En realidad, depende de cómo uses el lenguaje. Está conectado con el sol. Proviene del sol. Emana del sol. Si pudieras viajar hacia atrás siguiendo ese rayo de luz hasta el sol,
No encontrarías un punto donde dijeras, aquí termina el rayo, y aquí comienza el sol. No existe una frontera clara. Todo forma parte del mismo proceso. El sol, y sus rayos. De la misma manera, la conciencia, emana de la fuente de la vida. Todas las formas de vida compartimos esa única conciencia. Tú. Yo. El árbol. El pájaro. Todos los seres. Cuando la conciencia se vuelve consciente de sí misma, ocurre algo extraordinario. Es el despertar de la conciencia en esta dimensión. Podríamos decir que lo divino en ti es la conciencia. Lo que queda cuando sueltas la identificación con la forma. Espaciosidad. El Buda lo llamó vacuidad. Aunque la palabra vacuidad a veces puede malinterpretarse. Quizás sería más preciso llamarlo espaciosidad. Presencia. Quietud. En las enseñanzas de Jesús aparece una expresión muy interesante. El reino de los cielos. Podría traducirse de otra manera. La dimensión del cielo. El cielo entendido como espacio. Como amplitud. Jesús utilizaba imágenes del mundo visible para señalar algo interior. Cuando hablaba del cielo, estaba señalando hacia algo que existe dentro de ti. Una dimensión de espaciosidad, que existe dentro de ti. De conciencia pura. Y eso, es lo más importante que Jesús señalaba. Encontrar esa dimensión dentro de ti. Ese era el mensaje esencial. Podríamos resumirlo de una forma muy simple. Encuentra primero esa dimensión, y todo lo demás encontrará su lugar. Tu tarea principal como ser humano, es descubrir esa dimensión de conciencia dentro de ti. Cuando eso ocurre, podríamos decir que has cumplido tu tarea esencial como ser humano. Eso no significa necesariamente que tu vida termine. Al contrario. Significa que ahora puedes estar en el mundo de una forma diferente. Puedes estar aquí, como una presencia que beneficia al mundo. Porque algo distinto empieza a expresarse a través de ti. Ya no es la identidad limitada del ego. Algo más profundo empieza a hablar a través de ti. Algo más profundo empieza a actuar a través de ti. A veces, simplemente, se expresa como presencia silenciosa. Una presencia que irradia. Una presencia que influye. Podríamos decir que te conviertes en una expresión de la dimensión trascendente. No utilizo demasiado la palabra Dios, porque a lo largo de los siglos ha sido muy mal interpretada. Ha sido usada de muchas maneras que generan confusión. Cuando muchas personas escuchan la palabra Dios, imaginan automáticamente algún tipo de entidad. Una especie de ser. A menudo imaginan incluso una figura masculina. Un personaje que está en algún lugar controlándolo todo. Pero eso es una idea muy limitada. Quizá, sería más claro hablar de la dimensión trascendente. O incluso utilizar una expresión más abierta. Como la fuerza. Quizá recuerdes una frase muy conocida de la saga Star Wars. Que la fuerza te acompañe. Es interesante, porque esa expresión apunta a algo que no está limitado por una imagen concreta. ¿Dónde está la fuerza? Está en todas partes. En cierto sentido, esa idea contenía una pequeña intuición espiritual. Tal vez por eso conectó tanto con tantas personas. Porque, en el fondo, todos los seres humanos están buscando algo así. Algo que sienten, aunque no sepan exactamente cómo nombrarlo. Tal vez, sea más claro hablar de lo divino. La palabra divino, es más abierta. La palabra Dios, para muchas personas, se ha vuelto demasiado cerrada, demasiado asociada a una imagen concreta. Y casi siempre esa imagen, termina siendo la de una especie de figura masculina que controla el universo. Pero la realidad, es mucho más profunda que eso. Lo divino, podría entenderse como la fuente de toda conciencia. Una fuente, que se expresa continuamente a través de todas las formas. La conciencia, se manifiesta como seres vivos. Como cada uno de nosotros. Ningún ser, existe de forma separada de la fuente. Nadie es una entidad aislada. Cada ser,
Es una expresión temporal de la misma conciencia. La misma conciencia, apareciendo una y otra vez. En formas diferentes. En seres diferentes. Pero sigue siendo la misma conciencia, manifestándose como lo múltiple. Lo uno, apareciendo como los muchos. Y eso, es algo extraordinario. Es un misterio profundo. El mismo principio de vida, manifestándose de innumerables maneras. Siempre cambiando. Siempre transformándose. Pero en esencia, siempre siendo lo mismo. En la tradición cristiana, existe una imagen muy poderosa. La imagen del hombre clavado en la cruz. Para los cristianos, esa imagen tiene un significado muy profundo. Para quienes no pertenecen a esa tradición, muchas veces no tiene sentido. La imagen del ser humano en la cruz puede verse como un símbolo. Un arquetipo de la condición humana. Señala hacia algo muy importante. El papel del sufrimiento en la vida humana. El sufrimiento, como una posible puerta hacia lo trascendente. Porque todo ser humano sufre. Toda forma de vida encuentra dificultades. La vida, es desafiante. La vida, es frágil. La vida, es incierta. Esto es así para los seres humanos. También es así para los animales. Incluso para las plantas. Cada forma de vida, encuentra obstáculos. Desde el momento en que la vida aparece, comienza también el desafío de crecer. Cada forma de vida, intenta expandirse. Intenta florecer. Intenta desarrollarse. Y constantemente, aparecen obstáculos en ese proceso. Cada ser humano, en algún momento de su vida, se encuentra con obstáculos. Obstáculos que parecen impedir su crecimiento. Obstáculos que parecen impedir su bienestar. Si miras tu propia vida, probablemente, puedas recordar muchos momentos en los que la vida, parecía poner obstáculos en tu camino hacia la felicidad. Muchas personas, llegan a pensar que la vida está en su contra. Que la vida, sabotea continuamente sus intentos de ser felices. Entonces, empiezan a crear teorías. Algunos dicen, Dios está en mi contra. Otros dicen, la vida es injusta. A veces, las personas creen que si practican pensamientos positivos constantemente, dejarán de encontrar obstáculos en su camino. El pensamiento positivo, puede ser útil, puede producir ciertos cambios internos. Pero no elimina los desafíos de la vida. Los desafíos, seguirán apareciendo. Las dificultades, seguirán apareciendo. Eso forma parte de la vida. Hablemos ahora del sufrimiento. El primer tipo de sufrimiento, es el que surge de la mente. Conflictos mentales. Pensamientos repetitivos. Preocupaciones. Ansiedad. Resentimiento. Todo ese tipo de pensamientos crea sufrimiento. Hay otro tipo de sufrimiento, que parece venir desde fuera. Situaciones que parecen ocurrir sin que la mente las haya creado. Un accidente. Una enfermedad. Una muerte. Algo sucede de repente y parece venir desde fuera. En algunos ambientes espirituales, es bastante común escuchar cosas como, cuando algo malo ocurre, tú has creado esa situación. Por ejemplo, te resbalas con una cáscara de plátano, y te rompes la pierna. Entonces alguien podría decir, ¿por qué has creado eso? Es una pregunta interesante, pero no es necesario entrar en ese debate. Hay una forma mucho más sencilla de abordar la vida. Una forma práctica. Acepta cada momento como si lo hubieras elegido. No necesitamos decidir si los acontecimientos externos los creamos o no. Tal vez lo hiciste, tal vez no. Da igual. Eso no es lo importante. Lo importante, es que el momento ya está aquí. Ya es real. Ya está siendo. Entonces, acéptalo como si lo hubieras elegido. Dale la bienvenida. Cuando adoptas esa actitud, algo cambia dentro de ti. Tu relación con la situación cambia. La resistencia disminuye. Entonces la situación puede resolverse mucho más fácilmente. Incluso cuando sigue siendo difícil, ya no produce el mismo tipo de sufrimiento.
Ya no existe la entidad que se queja constantemente. La entidad que dice, esto es terrible. La entidad que se siente una víctima. Esa entidad desaparece cuando hay una aceptación profunda del momento presente. Recuerdo que mi propia madre pasó por algo parecido. Durante muchos años su identidad estuvo muy ligada a su cuerpo. Le gustaba verse bien, vestir bien, salir, que la gente la mirara. Algo muy normal para muchas personas. Pero con el tiempo, su cuerpo empezó a cambiar. Llegaron problemas en la cadera. Después fracturas. Y poco a poco, el cuerpo empezó a deteriorarse. La dificultad no era solo física, el verdadero sufrimiento estaba en su identificación. Toda su identidad estaba muy unida al cuerpo. Y cuando el cuerpo empezó a fallar, apareció un gran sufrimiento. Intenté ayudarla a liberarse un poco de esa identificación, y en algunos momentos lo consiguió. Hubo breves momentos en los que pudo sentir algo más allá del cuerpo. Pero fueron momentos muy breves. Y eso es lo que ocurre con muchos seres humanos. La mayor parte del sufrimiento humano surge de la identificación con la forma. Pero también es importante comprender algo. Los obstáculos que aparecen en la vida no son solo problemas. También son oportunidades. Cada obstáculo puede convertirse en una apertura. Cada dificultad puede convertirse en una puerta hacia una mayor conciencia. De hecho, sin obstáculos, no habría evolución. El crecimiento necesita desafíos. Las formas de vida no evolucionarían si no encontraran resistencia. Por eso, aquello que parece bloquear tu camino, también puede convertirse en una apertura. Algo que parece detener tu progreso, puede hacerte más consciente. Puedes utilizar cualquier obstáculo, o cualquier situación que aparezca en tu vida, para evolucionar. Especialmente, si adoptas esa actitud interior de aceptación. Aceptar cada momento como si lo hubieras elegido. Cuando algo parece un obstáculo, en lugar de resistirte, puedes decir interiormente, de acuerdo, esto es lo que hay ahora. Primero aceptas. Y después, si es posible actuar, actúas. Si no es posible actuar, simplemente, permaneces presente. La imagen del hombre en la cruz puede entenderse también de esa manera. La cruz era un instrumento de tortura. Y sin embargo, se convirtió en un símbolo de lo divino. Eso parece extraño. Un instrumento de sufrimiento, convertido en símbolo de lo sagrado. Pero ahí hay una enseñanza profunda. La enseñanza de que aquello que parece un obstáculo, puede convertirse en una puerta hacia lo trascendente. En la Edad Media, existía la expresión de que cada persona lleva su cruz. Eso significa que cada ser humano encuentra dificultades en su vida. Si en este momento no tienes una cruz, solo espera un poco. La vida siempre trae nuevos desafíos. Pero esa cruz no es solo un instrumento de sufrimiento. También puede convertirse en una apertura hacia una conciencia más profunda. Por eso, puedes incluso sentir gratitud por los obstáculos. Por las dificultades. Por los desafíos. Porque todos ellos pueden ayudarte a despertar. Muchísimas personas han descubierto una mayor conciencia a través de los conflictos en sus relaciones. Al observar los conflictos, empezaron a ver cómo funciona su propia mente. Empezaron a ver sus reacciones. Su ego. Sus patrones inconscientes. Y ese descubrimiento abrió la puerta a una transformación. Muchas personas buscan constantemente una zona de confort. Y no hay nada malo en disfrutar de cierta comodidad. De vez en cuando, es agradable sentirse seguro. Sentirse tranquilo. Pero si crees que el propósito de tu vida es encontrar una zona de confort permanente, entonces, te estás engañando. Porque el despertar espiritual raramente ocurre dentro de la zona de confort. Muchas personas no quieren salir de su zona de confort. Se mantienen dentro de un espacio pequeño de seguridad. Y evitan cualquier situación que pueda sacarlos de ahí. Pero tarde o temprano, la vida rompe esa zona de confort.
La vida siempre trae cambios. Si no sales voluntariamente de tu zona de confort para afrontar los desafíos de la vida misma, terminará sacándote de ella. Entonces, el desafío aparece de todas formas. Por eso, es mejor aprender a trabajar con los desafíos. Recordar el símbolo de la cruz. No necesitas ser cristiano para comprender el significado profundo de ese símbolo. La cruz representa aquello que parece bloquear tu camino. Pero también representa la posibilidad de trascenderlo. Aquello que parece obstaculizarte puede convertirse en el camino. Eso es algo extraordinario. Lo que parece bloquear tu camino puede convertirse en la puerta hacia una conciencia más profunda. Para salir del dominio constante de la mente, hay algo muy útil. La conciencia del cuerpo. Cuando te das cuenta de que tu mente no deja de producir pensamientos, y de que intenta arrastrarte de un pensamiento a otro, llega un momento en que comprendes que ese movimiento no es útil. No es inteligente. La mente dice, ven conmigo. Sigue este pensamiento. Luego aparece otro pensamiento. Y otro. Y otro. Cada pensamiento intenta capturar tu atención. Pero cuando hay un poco de conciencia, empiezas a ver que muchos de esos pensamientos no sirven para nada. No solo son inútiles, también son dañinos. Porque generan sufrimiento. Por ejemplo, la preocupación constante. La ansiedad. Los resentimientos del pasado. Las quejas continuas, sobre las personas o sobre las situaciones. Ese tipo de pensamientos son muy comunes. Pero cuando hay conciencia, empiezas a ver que no necesitas seguir esos pensamientos. Entonces, dices interiormente, basta. Pero hay un problema. No puedes eliminar los pensamientos solo con fuerza de voluntad. Puedes intentarlo, pero normalmente, no funciona por mucho tiempo. Porque la mente vuelve con más fuerza. Si intentas suprimir el pensamiento, tarde o temprano, regresará. Por eso, hay una forma más simple. En lugar de luchar contra el pensamiento, retira tu atención de la mente, y llévala al cuerpo. Por ejemplo, ¿puedes sentir el interior de tus manos? Haz una pequeña prueba. Pregúntate, ¿mis manos están vivas o están muertas? No necesitas moverlas. No necesitas mirarlas. Solo necesitas llevar tu atención hacia ellas. Concentrarte en ellas. En el momento en que tu atención se mueve desde la cabeza hacia las manos, algo cambia. Puedes sentir una sensación de vida dentro de ellas. Como un leve cosquilleo. Es difícil describirlo con palabras. Pero puedes sentir que tus manos están vivas. Hay una energía. Hay una presencia. Cuando mantienes tu atención en las manos, algo curioso ocurre. Tu mente se calma. Porque no puedes pensar intensamente y sentir al mismo tiempo la vida en tus manos. Entonces, ya has retirado parte de tu atención del pensamiento. Después, puedes ampliar esa atención. Puedes sentir también tus pies, al mismo tiempo que sientes tus manos. Eso requiere todavía más atención. Entonces, sientes las manos. Y sientes los pies. Al mismo tiempo. Después, puedes empezar a sentir también las piernas. Quizá la sensación sea más sutil. Pero está ahí. Poco a poco, empiezas a sentir que todo el cuerpo está vivo. Hay una sensación de vida que recorre todo el cuerpo. Para sentir eso, necesitas retirar la atención de la mente. Por eso, esta práctica es tan poderosa. Cuando estás atrapado en la mente, no puedes sentir el cuerpo de esa manera. Pero cuando llevas la atención al cuerpo, los pensamientos pierden fuerza. Esta práctica es especialmente agradable por la noche. Por ejemplo, cuando no puedes dormir. Muchas personas se preocupan cuando están despiertas en la cama. La mente empieza a pensar. Empieza a preocuparse. Empieza a recordar problemas. Pero puedes utilizar ese momento de otra manera. Puedes usar el insomnio como una oportunidad.
En lugar de luchar contra el hecho de no poder dormir, puedes llevar tu atención al cuerpo. Puedes sentir la vida dentro de tu cuerpo. Sentir la energía que recorre cada parte. Cada célula. Cuando haces eso, algo cambia. Ya no estás pensando en tus problemas. Porque no puedes pensar intensamente, y sentir al mismo tiempo la vida en el cuerpo. Entonces, aparece una experiencia muy diferente. De pronto estar despierto en la noche, puede convertirse en algo agradable. Puedes disfrutar simplemente sintiendo la vida en tu cuerpo. Sintiendo la presencia. Estar presente, no es algo que ocurra solo en la cabeza. Muchas personas creen que la conciencia está solo en la mente. Pero la verdadera presencia implica todo tu ser. Incluye tu cuerpo. Incluye cada célula de tu cuerpo. Cuando estás realmente presente, todo tu ser está presente. No solo la mente. Es como si cada célula estuviera despierta. Cada célula participa en la conciencia. Y cuando estás sentado escuchando estas palabras, puedes experimentar algo de esto. Puedes sentir tu propio cuerpo desde dentro. Sentir la presencia. Sentir que todo tu cuerpo está vivo. Eso es, en esencia, la presencia. Una presencia que incluso va más allá del cuerpo. Aunque el punto de entrada suele ser el cuerpo. Cuando entras en el cuerpo, y sientes esa vida interior, descubres algo que va más allá de lo puramente físico. Por eso, es una forma muy eficaz de salir del pensamiento innecesario. Cuando te das cuenta de que cierto tipo de pensamientos no te sirven, puedes elegir dirigir tu atención hacia el cuerpo. Simplemente, llevas la atención ahí. Y la mantienes. Cuanto más tiempo mantienes la atención en el cuerpo, más fácil se vuelve. Empieza a gustarte. Empiezas a disfrutar ese estado de presencia. Y puedes hacerlo en cualquier momento del día. No solo por la noche. Puedes hacerlo mientras estás sentado en algún lugar. Incluso mientras conduces. Eso no significa que dejes de prestar atención a la carretera. Al contrario. Cuando estás presente, es mucho menos probable que tengas un accidente. La presencia aumenta la atención, no la reduce. De hecho, muchas personas dicen que son malas conduciendo, pero cuando conducen con presencia, todo cambia. La atención está ahí. La conciencia está ahí. Por eso, no subestimes el poder de estar en el cuerpo. La conciencia del cuerpo puede convertirse en un ancla para la presencia. Puedes hacerlo incluso mientras hablas por teléfono. Puedes seguir conversando, pero al mismo tiempo, mantener una parte de tu atención en el cuerpo. Eso te mantiene enraizado en la presencia. Otro apoyo muy sencillo para salir del dominio de la mente es la respiración. Simplemente, volverte consciente de que estás respirando. Es algo muy simple. Puedes preguntarte, ¿estoy respirando ahora mismo? Probablemente sí. Pero quizá no eras consciente de ello hace un momento. No necesitas cambiar tu respiración. No necesitas hacer ningún esfuerzo especial. Simplemente, observar. En el momento en que te preguntas si estás respirando, tu atención se mueve desde la mente hacia el cuerpo. Hacia la zona donde comienza la respiración. Hacia la nariz. Allí puedes sentir el aire entrando. Puedes sentir el aire saliendo. También puedes sentir cómo el aire entra en el cuerpo y cómo sale del cuerpo. Entonces lo sabes de forma directa, sí, estoy respirando. Cuando haces eso, algo curioso ocurre. Cuando eres plenamente consciente de la respiración, no estás pensando. No puedes estar completamente atento a la respiración, y al mismo tiempo estar pensando. Puedes comprobarlo por ti mismo. Una sola respiración consciente ya crea un pequeño espacio interior. Un pequeño espacio de silencio. Una respiración consciente. Una inhalación. Una exhalación. Eso ya es suficiente para sacarte momentáneamente del pensamiento. 2 respiraciones conscientes son aún mejores. 3 respiraciones conscientes crean todavía más espacio. Puedes hacerlo en cualquier lugar.
En cualquier situación. Incluso mientras trabajas en el ordenador. Puedes apartar la mirada de la pantalla por un momento. Tomar una respiración consciente. Y volver a la presencia. La respiración consciente también te conecta con el cuerpo. Con la sensación de vida dentro del cuerpo. Puedes combinar ambas cosas. La conciencia de la respiración, y la conciencia del cuerpo interior. Ambas prácticas juntas crean una sensación profunda de presencia. Otra práctica muy poderosa, es la conciencia de las percepciones sensoriales. Pero sin etiquetar mentalmente lo que percibes. Puedes practicarlo en cualquier lugar. En medio de la ciudad. En el campo. En una playa. En tu casa. En una oficina. O en una cafetería. Imagina que estás sentado tomando una taza de té o de café. En lugar de sacar el teléfono, decides utilizar ese momento como una práctica de presencia. Estás sentado allí durante unos minutos. Observa lo que ocurre a tu alrededor. Las personas. Los movimientos. Los sonidos. Tal vez, también puedes ver la calle desde la ventana. Mientras observas, te conectas con tu propia presencia. Puedes sentir el cuerpo interior. Sientes tu respiración. Puedes sentir la presencia de la conciencia. Tu propia presencia. Entonces, miras a tu alrededor. Escuchas los sonidos. Y tu práctica, consiste en algo muy simple. No etiquetar mentalmente lo que percibes. Simplemente, mirar. Simplemente, escuchar. Estar consciente. Sin convertir cada percepción en una palabra. Sin convertir cada percepción en un pensamiento. Eso, crea un estado de conciencia muy claro. Un estado de presencia muy vivo. Cuando practicas de esa manera, algo muy interesante ocurre. Empiezas a ver a los seres humanos de otra forma. Cada persona que ves, es una expresión de la vida. Cada ser humano, es una expresión única de la misma vida. Si miras sin etiquetar mentalmente, puedes percibir esa vida. Pero para percibir la vida en los demás, primero tienes que sentir la vida en ti. Tu propia presencia, es la base para reconocer la presencia en otros. Cuando percibes a las personas de esa manera, aparece una forma distinta de amor. No es el amor posesivo, que dice, te necesito, y quiero que seas de una determinada manera. Es un amor, que simplemente reconoce la vida en el otro. No necesitas que el otro interactúe contigo. No necesitas que te dé nada. Simplemente, puedes apreciar su existencia. Cada ser humano, es una manifestación de la misma vida. Y todos son diferentes. Eso, también es maravilloso. Entre miles de millones de seres humanos, no hay dos exactamente iguales. Sin embargo, la esencia en todos es la misma. La misma vida. La misma conciencia. Por eso es una práctica hermosa. Sentarte en un lugar público. Observar. Escuchar. Sentir tu presencia. Y percibir la presencia en los demás. No necesitas hacer nada más. Solo estar ahí. Presente. Eso, ya transforma la manera en que experimentas el mundo. También puedes practicar algo parecido en la naturaleza. De hecho, para muchas personas es incluso más fácil. Cuando estás en un lugar público, todavía hay mucha actividad mental alrededor. Las personas hablan. Se mueven. Hay estímulos que pueden activar el pensamiento. En la naturaleza, es diferente. En la naturaleza hay mucho más silencio mental. Puedes elegir un lugar. Quizás sentarte. O permanecer de pie. Tumbarse no siempre es lo mejor al principio, porque podrías quedarte dormido. La idea es permanecer alerta. Presente. Entonces, empiezas a percibir lo que hay a tu alrededor. Los árboles. El cielo. Las plantas. Los sonidos. Si no nombras nada, ni etiquetas mentalmente, y solamente observas desde un silencio interior, algo cambia. De pronto, puedes sentir la vida que hay en todas esas formas. Puedes sentir su presencia. Es como si la naturaleza te hablara.
pero no a través de palabras, sino a través de su simple existencia. Esa dimensión de vida está siempre presente en la naturaleza. Pero cuando la mente está llena de pensamientos, no la percibes. Por eso, la naturaleza puede ayudarte a entrar en la presencia. Estás allí, bajo un árbol, mirando el cielo, sintiendo la vida a tu alrededor. Y por unos momentos, no eres una persona con una historia. Eres simplemente una presencia consciente. También ocurre cuando esperas un ascensor. Puedes sacar el teléfono inmediatamente. O puedes elegir algo diferente. Puedes elegir la presencia. Simplemente estar ahí. Sentir el cuerpo. Sentir la respiración. Estar alerta. Cuanto más eliges la presencia, más fácil se vuelve acceder a ella. Cada vez es más natural. Cada vez sientes algo más profundo. Y llega un momento en que te das cuenta de algo curioso. La presencia no es algo que tú estés creando. La presencia siempre ha estado ahí. Lo único que ocurría es que la mente ocupaba todo el espacio. Cuando la mente se aparta un poco, la presencia aparece. En realidad, la presencia quiere expresarse a través de ti. Cuando el personaje que crees ser se aparta un poco, la presencia emerge. Por eso, puedes utilizar todas esas pequeñas situaciones del día, como las esperas, o los momentos aparentemente insignificantes, para volver a la presencia. También puedes utilizar los obstáculos. Cuando algo difícil aparece en tu vida. Cuando surge un problema. Cuando surge una crisis. Ese puede ser el momento más poderoso para despertar. Pero para que eso ocurra, necesitas estar muy atento. Porque una crisis también puede arrastrarte nuevamente a la inconsciencia. Puede arrastrarte a la reacción automática. Puede arrastrarte a la mente. Por eso, cuando llega una crisis, necesitas estar especialmente alerta. Cuando una situación se vuelve difícil, puedes utilizarla para intensificar tu presencia. Es como si giraras un regulador de luz. Aumentas la intensidad de la conciencia. Imagina que estás en la consulta de un médico. El médico te dice: tal vez te queden 12 meses de vida. Podría ocurrir. Y, por supuesto, también podría estar equivocado. Pero en ese momento, tu mente puede reaccionar de dos maneras. Una posibilidad es caer en un enorme sufrimiento. La mente empieza a decir: necesito más tiempo. No estoy preparado. Me queda tanto por vivir. La mente comienza a correr sin control. Pensamientos. Miedo. Resistencia. Pero existe otra posibilidad. Puedes detenerte. Y reconocer algo muy simple. Solo existe este momento. Este momento es todo lo que hay. Cuando te alejas mentalmente de este momento, aparece el sufrimiento. Pero cuando permaneces completamente en el momento presente, algo cambia. Incluso en medio de una situación difícil, puede haber paz. La presencia corta el tiempo psicológico. Corta el pasado. Corta el futuro. Solo queda el ahora. Es como una espada. La espada de la presencia. Corta el movimiento de la mente hacia el pasado y hacia el futuro. Y te deja en este instante. Nada más. Quizá, eso es a lo que se refería Jesús, cuando hablaba del camino estrecho que conduce a la vida. Hablaba del camino estrecho de la hora. A caminar por el camino estrecho del presente. Entonces, ocurre algo curioso. Te conviertes en el maestro del momento presente. En el instante que estás plenamente presente, te conviertes en un maestro. No en sentido de superioridad, sino en un sentido de dominio de la conciencia. Un maestro espiritual no es alguien que sabe más cosas que los demás. De hecho, en términos de conocimiento, la mayoría de las personas hoy saben más que los maestros espirituales del pasado. Es muy probable que la mayoría de las personas en esta sala sepan más datos sobre el mundo que el Buda o Jesús. Basta con preguntarle a Google. Pero la maestría espiritual no tiene nada que ver con el conocimiento.
tiene que ver con la presencia. La única diferencia entre una persona común y un gran maestro espiritual es el grado de presencia. Nada más. Cuando estás completamente alineado con el momento presente, te conviertes en maestro. En el momento en que pierdes el contacto con el presente, la maestría desaparece. Y entonces, empiezas a buscar maestros fuera de ti. Pero el verdadero maestro es la presencia misma. La conciencia misma. Así que, en este mismo instante, todos aquí pueden ser maestros. Si están plenamente presentes. Eso es todo lo que se necesita. Cuando estás plenamente presente, la personalidad se vuelve menos importante. La personalidad sigue existiendo. Es necesaria hasta cierto punto. Porque necesitas una personalidad para hablar, para interactuar, para pensar. Pero la personalidad deja de ser tu centro de atención. Se convierte, simplemente, en un instrumento. Un vehículo, a través del cual la conciencia puede expresarse. Entonces, algo distinto empieza a hablar a través de ti. Algo distinto empieza a actuar a través de ti. La conciencia misma, la presencia. Por eso, en este mismo instante, cualquiera puede experimentar eso. Aquí mismo. Ahora mismo. En este momento. Nada más. Si permaneces presente, en este instante, todo está bien. La pregunta no es si seguirás presente más tarde. La pregunta no es si podrás mantenerlo mañana. Eso pertenece al pensamiento. Tu única responsabilidad es este momento. Ser responsable de tu estado de conciencia ahora. Eso es todo. No es complicado. Solo requiere atención. Solo requiere presencia. Y en este momento, mientras escuchas estas palabras, puedes sentirlo. Quietud. Presencia. Vida. Eso es lo que eres.